Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Huele a azufre todavía. Bienvenidos y bienvenidas a esta que es la primera actividad en vivo de nuestra plataforma digital Huele a Azufre. De verdad que para mí un gran honor que hayan decidido acompañarnos. Es la primera actividad, como ya les digo, por lo cual es para nosotros y nosotras un gran honor estar aquí compartiendo la primera actividad con nuestro querido compañero Sergio Rodríguez Gerfelstein. ¿Lo dije bien? Quien es uno de los articulistas exclusivos de nuestra plataforma. Si revisan la página web hueleazufre.com encontrarán artículos exclusivos y otros artículos que republicamos del compañero Sergio, así como de otros y otras. Hoy es 8 de marzo, por lo cual no podemos arrancar sin decir, en primer lugar, que esta es una plataforma de comunicación contrahegemónica de geopolítica dirigida por mujeres. María Fernanda Barreto, quien les habla, que soy su directora, y la jefa de redacción aquí presente, Verusca Caravalo. ¿Lo dije bien? Ese también es Caballaro. Cavalaro. Bueno, ahí va. Hemos decidido el día de hoy sumarnos a la campaña de la plataforma de solidaridad con la causa palestina, usando esta cinta verde en la mano izquierda, que es la campaña que comienza el día de hoy. Allí está nuestra querida Lilian pidiendo la cinta. Quien no se la hayamos colocado y desee usarla, aquí nuestra querida Verusca la estará colocando. La idea es recordar hoy, 8 de marzo, que entre los muchísimos crímenes horrendos que está cometiendo la entidad sionista de Israel en territorio palestino, ha asesinado en solo 5 meses a 9.000 mujeres, entre ellas varias mujeres embarazadas, varias niñas y varias bebés también. Esto configura el más grande de los feminicidios de los últimos tiempos. No solo en números, sino también en intensidad. Solo 5 meses para asesinar a 9.000 mujeres. Y sabemos que se asesina a 9.000 mujeres y se da prioridad al asesinato de bebés y de niños y niñas, porque lo que se busca es la exterminación definitiva del pueblo palestino. Por eso el 70% de los más de 30.000 asesinatos que ha cometido el Estado sionista y genocida de Israel contra Palestina, en solo 5 meses, el 70% son mujeres, niños, niñas y bebés. Así que les invitamos a mantener la solidaridad con Palestina, y en este caso pues les invitamos a usar esta cinta verde, símbolo de Palestina, como ustedes ven, uno de los colores de su bandera, pero también verde de esperanza, porque tenemos la esperanza de que logremos de una vez por todas detener esta bestialidad que nos causa una gran vergüenza como humanidad. Yo siempre digo que no sé cómo voy a explicarle esto a mis nietos, no tengo idea cómo vamos a darle la cara a las próximas generaciones después de haber visto esto. En ese espíritu de lucha hemos querido convocarles para reflexionar también sobre un tema muy importante que arranca muchos debates en los espacios políticos nacionales e internacionales, y es nada más y nada menos que esa gran potencia emergente que es China. Y para hablar de China, pues hemos querido invitar a quizás el más reconocido estudioso de China que tenemos en la actualidad en Venezuela. No lo sé si exagero. Sergio puso cara de que exagero. Sí. Bueno, pero entonces es el que más queremos. Eso también es válido, ¿verdad? Y entonces queremos darle la palabra al querido compañero, y después de darle la palabra, de que él les dé su saludo, vamos a iniciar
con algunas preguntas, porque la idea es que tendremos al menos unos 45 minutos de algo como una pequeña entrevista, y luego vamos a darle el tiempo para que ustedes hagan preguntas. Más que comentarios, por favor, preguntas. Los comentarios para el café, porque al final ahí les trajimos un cafecito con torta para los que no sean alérgicos al gluten, porque... Así que, bueno, y también les vamos a estar entregando un detallito de parte de Huele a Azufre a quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos. Entonces, querido Sergio, primero te dejo para que des un saludo. Aparte, estamos grabando esta actividad para quienes no pudieron acercarse a la Librería del Sur. Olvidé darle las gracias a la queridísima Fundación Librerías del Sur, baluarte de la Revolución Bolivariana, creadas por el comandante Chávez, y a esta hermosa librería ubicada en la avenida Francisco Solano, que tiene este hermoso nombre, por eso estas palabras, nada más y nada menos que la librería Aníbal Nazoa, un revolucionario venezolano y un gran escritor. Gracias, María Fernanda, gracias a todos ustedes, especial saludo a las compañeras. Yo no digo en su día, porque yo hoy reflexionaba con mi esposa, y yo no estoy muy convencido de esto del Día de las Mujeres, porque por dos razones. Una, yo creo que el Día de las Mujeres todos los días son madres, todos los días realizan una labor, y el Día de la Mujer se instituyó en un momento, en una época en que las mujeres eran mucho más discriminadas, mucho más excluidas que ahora. Y bueno, creo que por lo menos en mi casa el Día de las Mujeres todos los días. No sé, que cada quien haga lo que quiera fuera de su casa, pero en la mía, nosotros, es un día inadvertido, la verdad, en mi casa. Y luego porque no hay Día del Hombre. Entonces estamos excluidos. Todos los días, lamentablemente, son días del hombre en este patriarcado. Sí. El tema tiene que ver con eso, con el patriarcado, ¿no? Y la transformación comienza desde casa. Hay gente que quiere transformar el mundo, pero no es capaz de tener una actitud distinta en su casa. Yo digo que las transformaciones, la revolución empieza en casa. Uno tiene que cambiar el entorno más inmediato, ser capaz de producir cambios trascendentales en el hogar, en el entorno, con los vecinos, si uno es profesor, con los estudiantes, en los lugares donde trabaja. Entonces, a la medida que va cambiando el entorno, puede cambiar el mundo. Y eso creo que es muy válido en el tema de la mujer. Tiene que cambiar las relaciones en el hogar, en primer lugar, y después va a poder, en la medida que ha logrado superar esa etapa, va a poder tener capacidad para cambiar el mundo. Entonces, bueno, yo felicito a las mujeres en su día. En especial me sumo a lo que decía María Fernanda, de esta situación tan horrenda que uno no sabe cómo explicar, que uno no sabe cómo entender este mundo, y que de alguna manera legitima y justifica la decisión que hemos tomado algunos de luchar por cambiar este mundo, porque hoy ha quedado más evidente que nunca que es injusto, que es inequitativo, que es machista, y toda una serie de deformaciones que hacen que la vida en el planeta para mucha gente sea un calvario. Existiendo las condiciones para que todos podamos vivir bien, y sin embargo el egoísmo, el interés, el lucro, la ganancia, el interés privado de algunos pocos por solucionar problemas personales en función de solucionar los problemas de la humanidad, priman, como quedó patentemente expresado durante la pandemia, en que más que la salud era más importante el lucro y la ganancia. Entonces, bueno, agradezco mucho a Huele a Azufre por haberme invitado, a la Librería del Sur por prestar el espacio para hacer este evento. A mí me dijeron que esto era un conversatorio y en un conversatorio se conversa. Exacto. Entonces yo le decía a María Fernanda que el tema de China es un tema tan amplio,
que a mí no me gusta dar charlas sobre China porque al final la gente dice, pero no dijo esto y no dijo lo otro y faltó esto y faltó lo otro y no explicó esto y no explicó lo otro. Entonces yo le decía a ella que yo prefería que hubiera preguntas y yo ir contestando las preguntas y así nos vamos todos contentos. Perfecto. Entonces, bueno. Igual siempre es importante que se vayan con gusto a poco para que quieran volver a una próxima charla. Voy a hacerle la primera pregunta provocadora que Sergio nos va a entrar ahí. De todos modos, está hablando hoy de este tema sobre la diplomacia china porque su más reciente artículo en nuestra página web habla sobre la diplomacia de paz de China, así que si quedan con alguna duda, allí en www.hueleazufre.com está hueleazufre.com está el artículo de Sergio. Hueleazufre.com se llama Huele Azufre por la célebre frase del comandante Chávez, es decir, que como somos una plataforma de comunicación contrahegemónica, no fingimos neutralidad, ¿ya? Y en ese sentido, como una plataforma de comunicación contrahegemónica antiimperialista, a mí me gustaría empezar por algo que siempre nos preguntan, incluso compañeros de izquierda con los que constantemente tenemos discusiones porque dicen que en la actualidad hay un conflicto interimperialista considerando ellos a China como el nuevo imperio. Desde tu punto de vista, Sergio, y haciendo aquí de abogada del diablo, ¿China es imperialista? Bueno, lo primero que habría que definir qué es izquierda, porque tú dices que compañeros de izquierda opinan. Entonces, estamos en un mundo en que ese concepto, que es un concepto proveniente de la Revolución Francesa, que tiene 250 años, está completamente caduco. No hemos sido capaces de innovar en ese sentido y producir una definición en torno a generar algún tipo de identidad política, ideológica, como en el pasado fue ser de izquierda. Generar una identidad, generar un comportamiento, valores, que hoy no existen. Hoy no existen. Y, por ejemplo, el otro día yo hablando de América Latina, yo decía que en América Latina a nivel de Estado hay 5 izquierdas y eso complejiza la situación internacional, complejiza la manera de observar los fenómenos internacionales y la forma como actuar. Porque efectivamente en los años 70, 80 del siglo pasado ser de izquierda significaba una ética, un comportamiento, una estructura de valores, una mirada del mundo, una identidad de criterios y de comportamientos. Por lo menos en los años 70 y 80, cuando uno era militante de la izquierda, el tema de la mujer estaba clarísimo. Claro. No había duda. En cambio hoy no, hoy hay dudas. Hoy hay manifestaciones distintas hablando del tema de la mujer. Entonces, claro, el tema de China, visto en esa perspectiva carente de identidad política e ideológica, que es la izquierda, abandona los análisis teóricos que permiten definir la situación de China. Aquí hay un libro mío sobre China, una investigación bastante más profunda que lo que podemos decir en 1 o 2 horas aquí, donde ahí trato de explicar esa pregunta, María Fernanda, con mucho más elementos, con mucho más de detalle, porque este libro, que comenzó siendo una idea de hacer un trabajo sobre la política exterior china, precisamente, que era lo que preguntaba el compañero, cuando te pones a estudiar a China y tratas de explicar la política exterior china, te das cuenta que es imposible explicar la política exterior china si no entiendes la política en general. En todas partes, finalmente la política exterior es una extensión de la política fuera de la frontera. Entonces me vi abocado a investigar sobre la política. Y cuando me puse a investigar sobre la política en China, me sentí obligado a investigar sobre la historia, porque me di cuenta que era imposible entender la actualidad de China hoy sin conocer la historia.
Y cuando me puse a conocer la historia, me di cuenta que está sustentada en una filosofía distinta. Entonces, hubo que hacer un capítulo sobre filosofía. Y entonces al final salió esto que el profesor Xu Zhishen llama una pequeña enciclopedia sobre China. ¿Y por qué digo esto? Aparte de hacerle publicidad al libro. Mire, pero vamos a agarrar el libro para que sepan cuál es. Gracias. Entonces este es el libro que editó Monte Ávila en Venezuela. Gracias. Ya tiene ediciones en 9 países, incluyendo China. Gracias. Y este año culmina la traducción al chino, se va a publicar en idioma chino, en idioma mandarín, chino mandarín. Entonces, ¿por qué hago referencia al libro? Porque yo digo que China no es solo otro país, es otra civilización. Cuando uno llega a la convicción de que no está estudiando otro país, yo soy internacionalista, y uno puede estudiar cualquier otro país, no sé, Burundi, Nueva Zelanda, o Tanzania, o Checoslovaquia, o la República Checa. Pero es distinto porque aquí estamos hablando de una civilización distinta. Entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta que hacía María Fernanda? Tiene mucho que ver, porque cuando uno estudia la historia y la filosofía de China, uno se da cuenta que los fundamentos de la construcción del Estado y de la sociedad en China que están insertos en la lógica de hoy, cuando uno estudia el comportamiento del gobierno chino hoy, se da cuenta que tiene un sustento de no sé, de 3.000 años atrás, de 2.500 años atrás. Entonces, el tema se pone un poquito más complejo para responder la pregunta. Pero tratando de ser concreto después de esta larga y a lo mejor no necesaria introducción, hay que entender que durante toda la historia Occidente trató de penetrar en China y no lo logró, nunca lo logró. La filosofía china y la filosofía occidental marcharon en paralelo. Había, digamos, algunas conexiones en algunos momentos de la historia, pero nunca se cruzaron. Nunca la filosofía china logró penetrar en Occidente, entre otras cosas porque no se lo propuso. Y la filosofía occidental tampoco logró penetrar en China. Hay que decir, por ejemplo, que 70 años de los viajes de los viajes de Colón, de los 3 viajes de Colón, que llegó a nuestra región en el año 1492, aproximadamente en el año 1410 se produjeron los viajes del almirante Zheng He. El almirante Zheng, cuando uno compara los viajes de Colón y los viajes del almirante Zheng He, uno va a entender algunos elementos que nos van a permitir al final explicar esto. Estamos esperando con paciencia que llegues ahí. Uno empezó en el año 1410, se realizaron en 1410 y otro en 1492. Los barquitos de Colón, ustedes no pueden ver ahí una réplica ahí había ahí en el Parque Francisco de Miranda, ahora está el barco de Miranda, pero ahí hubo un barquito, eran unos barcos pequeños en los que cabían entre 30 y 35 marineros, y eran 3 barcos los que tenía Colón. El almirante Zheng He tenía flota de alrededor de 100 barcos, y cada barco cargaba 100 marineros o su equivalente en carga. Y antes que Colón llegara a América, el almirante Zheng He había circunnavegado Asia, toda África, y hay un autor británico que estoy leyendo ahora, precisamente, que dice que llegó a América. Entonces ustedes se preguntan, o nos podemos preguntar, ¿y por qué no hay ningún país del mundo que hable chino en Occidente? ¿Y por qué no hay ningún país del mundo que tenga la religión budista en Occidente? Porque no les interesaba invadir, no les interesaba ocupar,
no les interesaba apropiarse de las riquezas. Ellos estaban comerciando, traían sus productos, los entregaban y se llevaban los productos que querían y regresaban. ¿Qué año fue eso? 1410, a partir de 1410. Por cierto, el almirante Shen He no era de la religión oficial, tenía una religión distinta. De eso que llaman las tradicionales, que dicen tanto los Claro, chinos. pero tenía el respeto del emperador y el emperador le dio todo el... o sea, no fue como Colón, que tenía el amigo, que era el amante de la reina y todo eso le permitió llegar y que le diera el dinero. No. Aquí era por méritos propios que llegó. Entonces, todos estos elementos yo los utilizo para explicar que hay un comportamiento distinto. ¿Y qué pasa? Que cuando queremos analizar China, a partir de la lógica y de la filosofía de los valores occidentales, nunca vamos a entender China y todas las conclusiones que saquemos son erróneas. Uno de mis primeros aprendizajes, creo que fue la primera o segunda vez que fui a China, cuando empecé a pensar en el proyecto del libro, es que hablé con un profesor y entonces estábamos hablando de política, de los sistemas políticos, y él me dice, bueno, el sistema político de ustedes, Occidente, comenzó en el siglo V, a partir de Aristóteles, de Platón y de Sócrates, y a partir de esa filosofía se construyó la ciencia política occidental. Y bueno, esa es la de ustedes, perfecto. Pero es que nosotros en esos mismos siglos tuvimos a Confucio, a Lao Tse, a Mencio, a Sun Tzu. Tenemos nuestros propios filósofos, tenemos nuestra propia filosofía y tenemos nuestra propia ciencia política. Entonces, ¿por qué tenemos que copiar la de ustedes? ¿Por qué? Y recuerdo que me dijo, a ustedes, por ejemplo, la democracia multipartidista les ha servido. Pero el problema es que nosotros nos demoramos 3.000 años de guerra para unificar el Estado. Y ahora no vamos a crear los cimientos para que tengamos otros 3.000 años de guerra. Entonces, cuando te dicen esas cosas tan elementales, pero tan profundas, tú te das dando cuenta que estás ante otra civilización, ante otro comportamiento, ante otros valores. Entonces, comienzas a entender que esto del imperialismo y de la dominación no caben. En China, en la Constitución, en el preámbulo de la Constitución, se rechaza la hegemonía. O sea, el rechazo a la hegemonía en China es constitucional. Por tanto, preguntarse que China quiere ser el primer país del mundo y dominar el mundo es una idiotez occidental. Eso no tiene ningún asidero. Yo he ido, creo que son 13 o 14 veces a China. Yo nunca he escuchado a un chino decir, ya nos falta poco para ser el primero del mundo. Esas competencias de primero y segundo y tercero, un problema occidental. Ellos lo que quieren es generar condiciones para una mejor vida para su pueblo. Y en eso están en un proyecto de transformación de la sociedad, en un proyecto de desarrollo económico, social. Y si las cifras dicen que es el primero, el segundo, el tercero, los tiene sin el menor cuidado. No les interesa. Entonces, en esa lógica, la primera ideología occidental que penetra en China, después que a lo largo de toda la historia nunca logró penetrar ninguna, la primera ideología occidental que penetra en China es el marxismo-leninismo. Y la genialidad de Mao Zedong es tomar el marxismo-leninismo, que es una ideología occidental y que nunca lo perdió de vista, y la fusionó con la filosofía antigua china. La fusionó con Confucio, con los filósofos, con Mencio, con Xu De, con los grandes filósofos chinos. Y produjo una ideología propia, que es de China y que no pretenden exportarla, ni pretenden que nadie la copie. Es de ellos, es absolutamente de ellos. Entonces, con esa ideología empezaron 12.
Los militantes del partido eran 12 cuando se fundó, hoy son 94 millones. Comenzaron a luchar para tomar el poder e iniciar el proceso de transformaciones del país. Eso lo lograron en el año 1949. Y entonces, el elemento fundamental de esa propuesta tenía que ver con la apropiación de los medios de producción para adquirir ganancias, para hacer una redistribución equitativa del ingreso y mejorar las condiciones de vida del pueblo. Pero eso no se están proponiendo para eso dominar a otros países, y la prueba más clara de que no es un país imperialista tiene que ver con la construcción de las Fuerzas Armadas chinas. China tiene 3 portaaviones. El último portaavión, curiosamente, que lo acaban de votar hace muy poco tiempo. Ustedes saben que los barcos se construyen primero en lugares cerrados, pero llega un momento que los tienen que botar al mar, a los diques, y cuando lo botaron al dique, eso tiene que ser descubierto, mucho más un portaavión. Entonces empezaron los satélites a sacarle fotos, y cuando le sacaban las fotos, descubrieron los analistas militares occidentales que era un portaavión con desplazamiento de combustible convencional. Entonces no era un portaavión nuclear. ¿Cómo es posible que China no haga un portaavión nuclear? Claro, un portaavión nuclear es para mandarlo como Estados Unidos, lejos del territorio de Estados Unidos, y que permanezca navegando meses. No, ellos quieren un portaavión para proteger su territorio, y eso les basta. Y hay gente que dice que uno de los elementos además que sirve para diferenciar el imperialismo centralizado en este momento en los Estados Unidos, pero que en suma es el imperialismo capitalista, es el número de bases militares en el exterior. Estados Unidos, de bases militares conocidas, está cercano a las 900 bases militares en el exterior. Creo que China está cerca de 2 bases militares en el exterior. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Sí, tienen 1,5, diría yo, porque tienen una base en Djibouti, en el Cuerno Africano, que es un país donde todas las potencias mundiales tienen base. O sea, es muy curioso porque está la base china y 2 kilómetros más allá está la de Estados Unidos y 2 kilómetros más allá la de Francia, porque es un lugar precisamente. Bueno, ahorita esas bases han demostrado total ineficacia con las acciones de los yemeníes en el Mar Rojo, pero precisamente era para proteger los supertanqueros que vienen del Golfo Pérsico y que van hacia Europa a través del Mar Rojo, cargando combustible. Y también porque hace un tiempo atrás se desarrolló una modalidad de parte de Somalia, uno de los países más pobres del mundo, que la gente muy pobre descubrió que podía asaltar los barcos y utilizar eso como una manera de tener recursos. Y recuperar parte de lo que le han robado durante siglos, además. Entonces China tiene 3 portaaviones, parece que está a punto de botar un cuarto. Tiene la otra base, que no llega a ser una base militar, es una pequeña base de escucha que está en Sri Lanka, que solamente ahí se le da seguimiento precisamente a todos los barcos chinos que transitan, para tener un control sobre ellos, pero no hay militares tampoco. Entonces no tienen bases militares, tienen 3 portaaviones y tienen una doctrina militar totalmente defensiva. Cuando uno analiza la doctrina militar, no solamente por los portaaviones, porque los portaaviones dicen casi todo, porque el portaavión es el arma ofensiva por excelencia. Acuérdense que los portaaviones no actúan solos. Los portaaviones, además de tener aviones, hay un grupo de tarea que se llama, donde hay destructores, hay cruceros que lo acompañan. No hay en China eso, no hay bases militares en el exterior, y las empresas chinas, las empresas chinas, a diferencia de las empresas occidentales, no tienen ninguna posibilidad de injerencia en los asuntos políticos, no exteriores, en China. No hay posibilidad de que una empresa, de que una transnacional ponga un presidente, elija un diputado, financie un partido político,
y por tanto, en función de los intereses transnacionalizados que tienen esas empresas, actúen con un criterio imperialista en el sentido de que los gobiernos aliados de las empresas transnacionales obligan, digamos, a los estados a actuar de una manera. O sea, todas las guerras que Estados Unidos desarrolla es por el favor de sus empresas transnacionales que necesitan, entre comillas, obtener los recursos para mantener ese modelo, ese sistema, ese modelo capitalista de vida, ¿no? Entonces no hay ningún sustento, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista militar, que permita decir que China es imperialista. Y en tu artículo además tú mencionas esto o ratificas esto que nos decías yéndote hasta el siglo XV, ¿no? Dentro de la idea china de convivencia con el mundo está que el comercio debe ser siempre una relación de ganar-ganar. En tu artículo mencionas cuál es la visión que China tiene sobre el papel que deben tener los BRICS. Me gustaría mucho que nos hablaras sobre eso para quienes estamos hoy aquí interesados en escucharte. Sí, claro, efectivamente, cuando uno empieza a estudiar la política china y en particular la política exterior, lo que les decía antes, uno empieza a encontrar otros sustentos, unos sustentos distintos, unos comportamientos distintos. Entonces, por ejemplo, uno descubre que Confucio, en el siglo V a.C., que era asesor de los emperadores, cuando había guerra, le decía al emperador que mandara calígrafos, que mandara pintores. Yo digo, y en el libro yo digo que para mí Confucio es el creador del soft power. O sea, hace 2500 años, él planteaba que las crisis internacionales, o sea, las crisis con otros países, se solucionaban por vía del intercambio cultural. Entonces, esto está presente en la política exterior china, porque hay un comportamiento filosófico distinto en el sentido que las instancias internas, el parlamento, no son lugares donde se van a resolver los conflictos, sino que son lugares donde se va a construir la armonía y el equilibrio. Y eso ellos lo trasladan a los organismos internacionales. O sea, ellos aspiran a construir un mundo en equilibrio, un mundo armonioso, donde todos puedan tener cabida. Entonces, cuando uno empieza a analizar los hechos de la política de China, incluso en su relación con Estados Unidos, uno se da cuenta que aspiran a esto, al equilibrio y a la armonía. En particular, en la construcción de estas dos grandes iniciativas, la que tú decías que es BRICS y la que mencionaba el compañero de la ruta de la seda, está presente esta idea. Cuando uno analiza los objetivos de la política exterior china, en primer lugar, el primer objetivo de la política exterior china es el entorno, es construir un entorno de paz, de armonía. Y por eso su gran inversión en las relaciones con los países asiáticos. China tiene fronteras con 15 países, y esas fronteras en el año 49, cuando se inició la construcción de lo que ellos llaman la Nueva China, eran relaciones bastante conflictivas con casi todos los países. En este momento, el único conflicto fronterizo terrestre que tiene China es con India, en un pequeño lugar del Himalaya, donde herencia del colonialismo, nosotros lo vivimos en carne propia aquí en Guyana, un territorio no quedó bien delimitado. El colonialismo cuando se va deja conflicto, porque es la manera que sigue dominando. Y tiene un litigio fronterizo también por definiciones en el mar de la China meridional. Pero frente a eso, es curioso porque China tiene un conflicto limítrofe fronterizo
en el mar, por el territorio, por la delimitación del mar, y sin embargo sigue teniendo altos niveles de cooperación con los países con los que tiene el conflicto, con Vietnam, con Filipinas, con Brunei, con Malasia, cosa que aquí los latinoamericanos no podemos. Y entonces el BRICS, este grupo BRICS, pues China lo concibe como una herramienta para dominar la economía mundial o una herramienta de cooperación. ¿Cómo lo concibe China? Es que mira, no se sabe bien qué es los BRICS, todavía no se sabe. Es el primer problema, definirlo. Claro, es algo que no está definido, ellos mismos todavía no saben qué es. Pero está presente esta filosofía china, o sea, China lo que quiere es, hay una convicción cada vez mayor en el sentido que el sistema internacional como existe hoy no funciona. Tú lo decías, observamos por la televisión cómo matan niños y mujeres todos los días en Palestina y no pasa nada. O sea, es absolutamente natural. Hablamos de Palestina, pero en el mundo en este momento se está produciendo otro genocidio en la República Democrática del Congo y nadie dice nada, nadie se entera, nadie sabe. Tenemos otro desastre en Haití y no pasa nada. Entonces, se ha llegado a un nivel tal de naturalización de la condición humana en que precisamente esa condición humana no es el elemento fundamental en torno al cual gira la política. China, con su fundamento, con su filosofía, pretende construir algo distinto. ¿Y qué fue lo primero que hizo China? Bueno, eliminar la pobreza. Un país que tenía hace 40 años 700 millones de pobres, hoy no tiene pobreza extrema, y en el año 49 va a dejar de tener pobreza. Va a ser un país de desarrollo totalmente, un país de desarrollo medio. Entonces, esa experiencia de lucha contra la pobreza, esa experiencia de incorporación del pueblo es lo que se trata de llevar a los BRICS. Pero en los BRICS, nuevamente, hay que construir el equilibrio, hay que construir una armonía con países distintos. Entonces, eso que está ocurriendo en los BRICS es mucho más parecido a lo que es el mundo. O sea, porque el mundo no es 194 países en los cuales 5 pueden decidir y los otros acatar. El mundo no puede ser eso. El mundo no es el mundo del año 45 cuando se creó las Naciones Unidas. Hoy es un mundo totalmente distinto. En el mundo del año 45 la India era una colonia. En el mundo del año 45 en África había 4 países, hoy hay 54. En la fundación de Naciones Unidas participaron 8 países asiáticos, hoy hay 53. En la fundación de las Naciones Unidas no participó ningún país del Caribe, porque no existían, hoy hay 15 en CARICOM. Entonces, evidentemente, el mundo de hoy no es el que está representado en los organismos internacionales. Y los BRICS es precisamente eso, un modelo distinto, todavía en definición, todavía en construcción, pero es un modelo distinto que se parece más al mundo de hoy. O sea, trata de ser más equitativo. No importa que un país de 19 millones de kilómetros cuadrados como Rusia discuta de igual a igual con un país como, no sé, Sudáfrica, que tiene 2 o 3 millones de kilómetros cuadrados, o un país como China, que tiene 1.400 millones de habitantes. No importa la diferencia que pueda tener con un país, no sé, de 30 o 40 millones de habitantes. Se trata de construir un mundo mucho más equitativo. Y ahí está presente, por supuesto, la filosofía china. China lo que aspira de los BRICS es construir un mundo distinto, un sistema internacional distinto. Ahora, es muy temprano. Hay una anécdota que siempre se hace cuando se hablan estos temas de Deng Xiaoping. Lo entrevistó un periodista francés hace 40 años y le preguntó que cuál era su opinión sobre la Revolución Francesa. A lo mejor ustedes ya lo escucharon muchas veces, pero entonces dijo que era un episodio muy reciente como para poder comentarlo. Entonces, tiene que ver con esa visión del tiempo, ¿no? Que tienen. Esa es la visión del tiempo que yo digo en mi libro que es el elemento fundamental para comprender. El tiempo, en términos filosóficos, es el elemento fundamental de la diferencia entre Occidente y China. La ruta de la seda es lo mismo. O sea,
La ruta de la seda es la prolongación de esa política china que primero se da en el entorno, extenderla a todo el mundo. O sea, extender una manera de comportarse, de relacionarse, de interactuar con los otros países del mundo desde una óptica distinta, a partir, como decía María Fernanda, de ganar. O sea, por ponerte un ejemplo, uno de los problemas que hay en China, ¿cuál es? Que existe una minoría, la minoría uigur, una minoría musulmana, donde se ha enquistado un movimiento terrorista. No significa que todos sean terroristas, pero hay un movimiento terrorista que actúa ahí. Esta minoría, que se llama uigur, existe en China y en Pakistán, en la frontera, a ambos lados. ¿Qué es lo que ha hecho China? ¿Invadir Pakistán? No. Generar desarrollo. Ha construido autopistas, ha construido puertos, ha construido trenes. Y eso, en la medida que se va construyendo eso, va generando desarrollo, va eliminando la pobreza en esos lugares y va eliminando los elementos de conflicto. Bueno, eso que ocurrió en Pakistán, por ponerte un ejemplo, es lo que se quiere extender a lo largo de toda la ruta. Y América también. El presidente Xi Jinping, con respecto a América, como no tenemos límites territoriales, pensó en una propuesta que la hizo, que es la ruta de la seda digital. O sea, nos vamos a relacionar con China a partir, no a partir de la continuidad territorial, sino de la continuidad digital. Ahora, nosotros no nos podemos poner de acuerdo, pues somos los más retrógrados del planeta, los latinoamericanos, pero eso no es culpa de los chinos. El hecho que nosotros no seamos capaces de dar respuesta a la propuesta que hicieron, eso no es culpa de los chinos. Entonces, eso es la ruta de la seda, la proyección de la política china, de la idea de cooperación en vez de conflicto, de la idea de ayuda en vez de invasión, de la idea de solucionar los problemas en vez de generar más problemas. Esa idea que la comenzó haciendo al interior de su país, que la comenzó desarrollando en el entorno más inmediato, ahora ya siendo un país más avanzado, más desarrollado, con una mayor cantidad de recursos, lo pretenden llevar al mundo. Esa es la idea de la ruta de la seda. Gracias. Bueno, fíjate, yo solamente he estado una vez en China y en ese tiempo que estuve en China, por casi cerca de 2 meses, no logré realmente entender ese modelo chino, pero siempre que me preguntan, yo digo, a mí solo me quedó una cosa clara, y es que eso capitalismo no es. ¿Qué dices tú a aquellas personas? Ya no le vamos a llamar de izquierda porque estamos claros que izquierda es relativo al centro, y si el centro es como Colombia, Juan Manuel Santos, pues obviamente izquierda más o menos es cualquiera, ¿no? Pero ¿qué le dices tú a esa gente que dice que en China lo que hay es un capitalismo de Estado? En el año 1978, el año 1976 es un año muy importante para estudiar a China. En el año 1976 murió Mao Zedong, y no solamente murió Mao Zedong, murió también Zhou Enlai y murió el mariscal Xu De. O sea, murieron 3 de los pilares fundamentales de la construcción de la República Popular China. Y eso trajo como un remesón en la sociedad, que ya venía visualizando la necesidad de producir cambio. ¿Por qué? Porque ellos decían, tenemos un objetivo de largo plazo. Ese objetivo, ay, gracias, me cambié de pantalón y se me olvidó sacar el pañuelo. Un pañuelo. Muchas gracias. Entonces se generó un debate y se inició la política en el año 78. Después de la tercera sesión plenaria del 11º Comité Central, se generó un debate en torno a la necesidad de la reforma, y se inició la política de reforma y apertura. La política de reforma y apertura se suele explicar con una frase muy simple, que es esa frase de Deng Xiaoping, que dijo, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. ¿Qué significaba eso? Hicieron una evaluación de cuál era la situación, dijeron, vamos bien, pero vamos muy lento. ¿Y por qué vamos muy lento? Porque necesitamos recursos, necesitamos tecnología y no la tenemos. ¿Y quién la tiene?
la tienen los capitalistas. Bueno, traigámoslo. Entonces trajeron los capitalistas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Esto se produjo en el año 78. Solo unos añitos después, un proceso similar se desarrolló en la Unión Soviética. Eso que se llamó la perestroika y el glasnost, que también era un proceso de reforma. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en China se plantearon la reforma económica, manteniendo el sistema político. En Rusia, en la Unión Soviética, pretendieron hacer simultáneamente la transformación económica con la transformación política. Y por ahí se metió el imperialismo y los de... Bueno, la muestra está que la Unión Soviética no existe y China hoy es la primera potencia mundial. Entonces, entonces cuando ellos deciden atraer a los capitales, fíjate que me trae a la memoria, porque estoy escribiendo un libro ahorita para conmemorar el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Menos mal, porque no has escrito casi ninguno. Bueno, pero ¿sabes por qué se los digo? Porque fíjate que, bueno, me permite un minuto. Claro, porque voy a hablar de Bolívar y entonces... El espacio es suyo. Es que en un momento previo a la batalla de Ayacucho se produce un hecho muy importante, porque ustedes saben que había habido una revolución liberal en España, y esa revolución liberal había derrocado al rey. Y la mayor parte del ejército español había adscrito a esa revolución liberal. Pero hay un general, el general Olañeta, que se niega a acatar eso y manifiesta su lealtad absoluta al sistema de monarquía absolutista que encarnaba Fernando VII. Y entonces este general se retira hacia el Alto Perú, lo que es Bolivia hoy, y el ejército español se ve obligado a ir a buscarlo, a combatirlo. Y Bolívar dice, este es el momento, se debilitaron, se dividieron, ataquemos. Y le dijeron que no se podía, hasta Sucre le dijo que no lo hiciera, que era una locura. Y Bolívar dijo, este es el momento, ahora hay que hacerlo. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Estrategia. Claro, la visión estratégica. Bolívar le empieza a mandar cartas a este tipo que era absolutista. O sea, uno puede decir, bueno, Bolívar estaba mucho más cercano de los liberales españoles que de los absolutistas, y finalmente estaba peleando contra el rey de España, contra la monarquía, contra el sistema monárquico. Bolívar era un republicano, pero total. Y uno empieza a ver las cartas que le empieza a mandar a este Olañeta. Le dice, nosotros tenemos el mismo enemigo, que es el virrey. Tenemos que unirnos. Entonces, eso es el pensamiento estratégico. ¿Cómo Bolívar en esa situación, piensa que el enemigo a vencer era ese y busca una alianza incluso con un monarquista español recalcitrante de lo que sería hoy la extrema derecha? Para que se den cuenta, yo creo que la esencia fundamental del político exitoso es entender la diferencia entre táctica y estrategia y saber cómo se relacionan. Espérate. Entonces, cuando lo destituyen, a Bolívar lo destituyen, y él le entrega el mando del ejército a Sucre. Y en las instrucciones que le da, le dice, lo autorizo a que negocie con Olañeta cualquier tipo de tratado, pero siempre bajo la condición de que se subordine a las órdenes del Ejército Libertador. ¿Qué hicieron los chinos? Dijeron que vengan los capitalistas, pero siempre bajo la subordinación a las leyes de China, al Estado chino, a las regulaciones que impone China. Por ejemplo, ninguna empresa extranjera puede ir a China y puede comprar terreno. El terreno sigue siendo del Estado chino. Tú construyes algo, perfecto. ¿Te quieres ir? Llévatelo, pero el territorio, la tierra, el terreno es del Estado chino. Entonces eso establece parámetros fundamentales. Decía hace un minuto María Fernanda que los capitalistas en China, cuando le preguntaron a Deng Xiaoping también el tema de los ricos, de los multimillonarios chinos, él dijo, es un mal necesario. Es un mal necesario. En una etapa. Entonces, lo que tú dices, la capacidad de tener pensamiento estratégico, y cuando tú unes el pensamiento estratégico al concepto filosófico del tiempo, tú dices, bueno,
vamos a ceder ahora para ganar después. Ellos no cedieron en su sistema como cedieron los soviéticos. La constitución no se cambió. O sea, la constitución se cambió, pero para permitir el funcionamiento de las empresas capitalistas. Incluso al costo, por ejemplo, de que se cercenaran los derechos de los trabajadores en esas empresas, al costo del impedimento del funcionamiento del partido dentro de las empresas, al costo de un gran problema ecológico que se generó. Y ahí les puedo contar La desertificación. No sé. Ahí les puedo contar una anécdota. Mi primer viaje a China fue como, era yo director de Relaciones Internacionales del Ministerio del Ambiente en el año 2006. Fuimos a un evento de contaminación del mar. Fui con un viceministro. Con el viceministro que fui es ahorita el gobernador del estado Amazonas, con Miguel. Y entonces yo le digo a Miguel que si quiere tener alguna reunión bilateral aparte, porque es una reunión multilateral, y me dice que sí, que le gustaría, que el comandante Chávez tenía vuelta loca a la ministra y con el tema de la necesidad de la forestación, o sea, que había que forestar, había que sembrar árboles, etc. Entonces me dice, pide a los chinos una reunión bilateral para hablar de ese tema. Entonces, bueno, pedimos la reunión, nos la dieron. Un día nos vinieron a buscar al hotel, nos llevaron a otro lugar y llegamos ahí. Nos recibió un señor como de 75 años. Bueno, primera cosa que descubrimos, en China existe el gobierno, el Consejo de Ministros formado por el gobierno, y existe el Consejo de Estado. Son dos niveles, el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. Están los consejeros de Estado que tienen un rango muy superior, y los consejeros de Estado atienden áreas estratégicas de la política y la economía. Entonces, el tema forestal era un área estratégica. No había un ministerio de recursos forestales, no. Era un consejero de Estado para la reforestación del país. Entonces, les voy a dar cifras, pero no las consideren porque soy muy malo para recordar cifras. Soy bueno para recordar fechas, pero no cifras. No vas a dar cifras, pero no las tomamos muy en serio. No, pero para que tengan, le voy a hacer una similitud para que lo entiendan. Entonces, Miguel les dice, bueno, compañeros, muchas gracias por la reunión. Nosotros queríamos intercambiar con ustedes porque nosotros estamos con un ambicioso plan de forestación en que queremos sembrar 20.000 hectáreas por los próximos 10 años. Entonces el compañero nos escuchó, qué sé yo, y digo, bueno, compañero, muchas gracias por venir. Venezuela es un gran país, un país hermano, y nos place mucho poder intercambiar. Y nosotros también tenemos un ambicioso plan de forestación. Queremos sembrar 1 millón de hectáreas por los próximos 100 años. Entonces yo le dije a Miguel, mejor callémonos porque aquí vamos a hacer el ridículo. Entonces, eso es tener pensamiento estratégico. Claro. O sea, la solución del problema. Y al otro día nosotros fuimos a la Gran Muralla, que está a 71 kilómetros al norte de Beijing, y veíamos los soldados sembrando arbolitos. Yo fui unos años después y ya eso era un bosque. Esos cerros pelados eran un bosque. Entonces, el pensamiento estratégico tiene que ver con la necesidad de hacer, desde el punto de vista táctico, uno puede hacer ciertas concesiones. Entonces, que se introdujeron formas capitalistas de producción, se introdujeron. Claro que se introdujeron formas capitalistas de producción, pero voy a decir algo. Eso fue en el año 78. En el año 65, 13 años antes, en una carta de despedida del comandante Ernesto Che Guevara cuando se fue de Cuba, una carta que le deja a Fidel, que no es la carta esa que todos conocemos, Fidel, me acuerdo cuando nos conocimos en la casa de María Antonia, no, esa no. Le dejó una carta de 37 páginas que se dio a conocer apenas en el año 2018, cuando se cumplió el 90 aniversario del natalicio del Che. Esa carta que estaba clasificada se dio a conocer. Y en esa carta, que son una serie de recomendaciones económicas que el Che le hace a Fidel, le dice: nosotros no necesitamos construir el Empire State Building, el gran edificio de Nueva York, porque no es necesario,
pero sí necesitamos aprender cómo se administra porque es exitoso. Entonces, mucho antes que los chinos, el Che ya se había dado cuenta de la necesidad de adquirir formas capitalistas exitosas en cuanto a la administración, pero sin entregar el poder, pero sin entregar la conducción, pero sin entregar la hegemonía. Sin cambiar la estrategia. Sin cambiar la estrategia. Correcto. Cuando tú tienes clara la estrategia, tú puedes hacer todos los cambios tácticos que quieras. Pero, porque hay movilizaciones nuestras todos los días aquí. Porque eso se tiene que hacer en el marco de una correlación de fuerzas favorables. Y esa correlación de fuerzas favorables se construye en las calles. Es lo que hicieron los chinos. Entonces, efectivamente, María Fernanda, y disculpa toda esta gran digresión, pero efectivamente en China se introdujeron formas capitalistas. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? El año antepasado, nada más en Beijing, tengo el dato de Beijing, no tengo todo el país, se cerraron 5.000 empresas por contaminar. Los aceptamos, vinieron, hicieron el desastre, perfecto, ya no lo necesitan. Ahora ellos tienen su propia capacidad, su propia tecnología que no contamina y ahora desechan eso. ¿Y qué nos dijo el señor ese de 75 años cuando nos despedimos? Nos acusan justamente de haber destruido el ambiente. Ahora le debemos devolver a la naturaleza lo que le quitamos. Pero se plantean 100 años para hacerlo. No se plantean pasado mañana ni en este gobierno ni en el otro. Vamos a darle la palabra a ver quién quiere hacer una pregunta. Mira, no sé la razón por la que voy a comprar tu libro. Me enganchó. Porque tienes real, porque vas a... claro, porque yo venía a hablar con Murillo. Ajá. Bueno, nos reunimos aquí, esto fue la actividad, y me sorprende totalmente. Pues mira esto, yo lo que me vincula con China es que tengo el Lichín, aprendí a leer el Lichín. Mi viejo me enseñó a leer el Lichín, y aparte que todo lo que compramos pues viene de allá ahora. Eso es lo que me vincula con China. Pero hay algo muy de pinga, que es que la búsqueda, en la lucha nuestra, empezamos a tratar de estudiar algo que tú anuncias, China puede haber llegado al sur. Nosotros empezamos a estudiar la cultura inca y tiene un vínculo. Y me lo encuentro cuando empiezo a investigar en China. Que dice, uno de los fundamentos que dice la constitución china es que los opuestos no deben enfrentarse. Esa orientación es la da cuando tú consultas en China. Se te dice, los opuestos no se enfrentan, los opuestos se complementan. Entonces, y cuando uno hace el análisis de la cosmovisión inca, te encuentras con esa cosmovisión real. O sea, en la cosmovisión inca tú te encuentras desde el archipiélago vertical, la cosmovisión vertical, tú te encuentras que arriba le llamaban Aransaya, en la parte de abajo le llamaban Urusaya. Y arriba era la mitad de arriba y abajo la mitad de abajo. Los pueblos que si el de abajo lo afectaba el agua, porque venía el niño, la niña, y lo saqueaba, ellos se movían los dos pueblos, porque eran parte de uno solo. Entonces la unidad como movimiento, y es un planteamiento que uno dice, para entender China y hacer esa pregunta, es algo que para entender China hay que cambiarse el chip completo. ¿Y la pregunta? Bueno, no. Porque dijimos que los comentarios para el café. Las preguntas. No, o sea, yo estoy diciendo que hay una pregunta. No. A mí me atrae, por ejemplo, el vínculo del sur, desde la cultura inca, que hay esa cosmovisión arraigada. Y si tiene que haber algo allí. Voy a tratar de buscarlo en tu libro. Haciéndole la página 101. ¿Ah? La página 101. Ya te dieron una respuesta. En tu libro. ¿Cuál vas a comprar? No vas a agarrar ahora el libro y le vas a arrancar la página 101 y te vas. Esa ahí. Y va por ahí. Mira, en la página, entre lo que tú dices, en los fundamentos filosóficos de China, yo decía que hay varias escuelas, porque a veces hablamos de Confucio como si fuera el único, y eso no es así. Hiciste un artículo que publicamos en la página al también respecto, el anterior, además, sí, claro, sobre los fundamentos filosóficos. Y mira, y ahí se identifican, mira las escuelas. El confucianismo, una escuela. Los moístas, cuyo principal filósofo fue Mozi, 2. Mencio, que la prioridad era la naturaleza humana, 3. El taoísmo, que es lo que tú estás hablando, que es en español se dice taoísmo o daoísmo, y es los que sustentan eso que tú dices, el equilibrio, que es el yin y el yang. 4. Los legalistas, por ejemplo, se dice, los estudiosos más profundos, yo no lo soy, los estudiosos más profundos de China dicen
que hoy el presidente Xi Jinping tiene una gran influencia de la escuela legalista, y es por eso que él trata de institucionalizar todo el proceso que se está viviendo. Esa es otra escuela. Los estrategas, bueno, eso lo conocemos todos, Sun Tzu, la escuela, pero no es Sun Tzu solo, es una escuela, es la escuela de los estrategas. Es decir, ahí estamos hablando ya de seis escuelas filosóficas distintas, y a eso súmale el budismo, que no es una filosofía, sino que es una religión, pero que entraña todo un comportamiento, porque yo no tengo ninguna religión, ¿no? Pero las religiones en Occidente tienen mucho que ver con elementos de carácter sobrenatural, Metafísicos. divinos, etc. En cambio, la religión budista, una de las cosas que uno descubre es que es terrenal. La religión te sirve no para ver qué va a pasar después que te mueras, sino que para solucionar los problemas de la cotidianidad. Entonces es más tocable, es mucho más tocable. Entonces, bueno, pero entonces en la página 101, hablando de lo que tú decías, voy a leer un pedacito nada más. Dice, la idea de la no discordia, no como Occidente, que es la discordia. La idea de la no discordia, puntal de la filosofía, el filósofo fundamental de esta corriente es Lao Tse o Lao Tzu, depende cómo se diga. Se sustentan los preceptos de la naturalidad y la no acción, a partir de los cuales este pensador, que vivió en periodos de grandes guerras, esboza su pensamiento antibélico sobre la propuesta de que se debe superar la fuerza con la debilidad, con lo cual se acerca a otros pensadores antiguos chinos como Sun Tzu, que propugnaba ganar la guerra sin librarla. Parece que, ¿cómo se llama? Macron. Parece que Macron leyó a Sun Tzu, porque dice que va a ganar la guerra contra Rusia sin librarla. Parece un hablador, pero en la 102. es un hablador de pendeja. No. En la página 102, no en la 101. Entonces dice, en este ámbito la no discordia propugna no desear nada como forma natural de existir. Contrario a lo que se puede suponer, la filosofía de Lao Tzu no es expresión de debilidad ni fracaso. Su soporte viene dado por la acumulación de fuerza desde la naturalidad de la vida y la superación a partir de mantenerse ausente de protagonismo y de cualquier alarde de superioridad. Estos cánones de comportamiento pueden ser fácilmente perceptibles en la China de hoy, tanto en sus ciudadanos como en el gobierno. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta por allá atrás? Sí, me llama mucho la atención, desde el punto de vista estratégico, que China, lo que usted hablaba en la introducción, que precisamente China no se ha propuesto, por lo menos generar un tumulto militar para abarcar al mundo, sino que eso más bien le ha servido como para apuntalar su necesidad de sacar de la pobreza a su población, porque si vemos en Estados Unidos lo que tiene es un déficit fiscal precisamente por esa gran industria militar que tiene y la cantidad de bases militares que tiene en el mundo. Entonces la China parece que se hubiera planteado no confrontar desde ese punto de vista, porque no le conviene desde el punto de vista económico. O sea, es eso. No le conviene confrontar desde el punto de vista económico, pero tampoco está en su fundamento. No es la forma, no se plantea, te repito, en la Constitución china hay un rechazo tangible a la hegemonía. Entonces, yo te pido, no analices China, quítate ese chip de pensar a China como que va a dominar el mundo, porque no quieren, no se lo plantean. Búscame un solo documento, búscame un solo discurso, búscame una sola escrito donde diga que China quiere ser la primera potencia mundial. No existe. O que China quiere dominar a alguien. No existe. No existe. Entonces, efectivamente, China, que tiene 1.400 millones de habitantes, mientras que China tiene 5 veces la población de Estados Unidos, que tiene 300 millones, como 3 por 4, como la quinta parte de la población de China es la de Estados Unidos. Y sin embargo,
el gasto militar de China es una séptima parte del de Estados Unidos. Y además, la doctrina militar no está encaminada a un desarrollo del arte militar en términos ofensivos, de la tecnología militar en términos ofensivos. Y eso también ahorra mucho dinero. Y efectivamente, cuando todo el mundo decía que la situación de la pobreza no era solucionable, China demostró que sí es solucionable. Y te voy a poner un ejemplo, porque dicen, bueno, pero lo solucionó, porque hizo esto. No, mira, la creación de la nueva China fue en el año 1949. La independencia de la India fue en el año 1950. O sea, en la misma fecha. En ese momento, China tenía 800 millones de habitantes y la India 650 millones, más o menos lo mismo. Iniciaron los dos procesos de desarrollo. China a partir del socialismo y la India a partir del capitalismo. Hoy las dos son dos grandes potencias mundiales, pero en la India hay 30% de pobreza todavía. Extrema. Entonces, ahí tú puedes ver claramente la confrontación del sistema. Cómo un sistema condujo a una cosa y el otro sistema condujo a la otra. Entonces, claro, para hacer eso, o sea, para tú resolver el problema del hambre de 700 millones, tienes que invertir. Y es muy interesante el proceso. No me voy a meter en eso porque no es la pregunta y no estamos hablando de eso ahora. El modelo chino de lucha contra la pobreza, que hoy es un modelo que se está estudiando en todo el mundo. Entonces, efectivamente, hay una razón económica, pero esa razón económica se fundamenta en una razón filosófica, en un comportamiento. Y no hay ninguna intención, no está en el presupuesto, no está en el discurso, no está en la propuesta, no está en la educación de los niños. O sea, no existe la idea de dominación del mundo. Y eso es lo primero que tenemos que entender, porque si no siempre vamos a analizar a China, repito, con los cánones nuestros. Y entonces eso nos va a llevar a errores siempre. Yo traté de usar autores chinos en el libro. Traté de utilizar, porque aquí lo digo yo en el prólogo, cuando estaba empezando a escribir el libro, cuando esté empezando la investigación, agarré 19 libros escritos sobre China. Y los 19 libros escritos por occidentales, cuando buscaba la bibliografía, era occidental también. Entonces tú imagínate lo siguiente, que tú quieras conocer a Venezuela y te busques 19 autores extranjeros que utilizan bibliografía extranjera. O sea, no te encuentras ningún venezolano. ¿Tú crees que eso pueda tener puede haber algún investigador, está bien, pero que todos sean y todos te dicen esto está mal porque no es así, porque la democracia esto, porque la democracia lo otro, porque no, ellos tienen una estructura de pensamiento distinta. Y entonces cuando les preocupa, cuando Occidente empieza que les preocupa qué está pasando, mira, otro ejemplo, disculpa que me esté saliendo, pero bueno, es que me vienen a la cabeza tantas cosas. Mira. Tranquilo, 5 minutos para que cierres con lo que tú quieras. Bueno, te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta cómo actúan distintos. ¿Qué pasó cuando fue la pandemia aquí en Occidente, incluyendo en nuestro país? Cuando empezaron las vacunas, ¿a quién se empezó a vacunar? ¿A quién? A los que mandaban. A la población de riesgo. ¿Pero a quién? A los adultos mayores, ¿verdad? O sea, vacunaron primero a los de 60, 70 años, después a los 50, 60. ¿Qué se hizo en China? Al revés. ¿Por qué? Porque necesitaban recuperar a los que producen. Para recuperar la economía tenían que recuperar a los que producen. Pero no es que dejaron que los viejitos se murieran. Generaron condiciones óptimas para que no le faltara nada. Mientras la economía se echaba a andar, les generaron condiciones en que les llevaban la comida, las medicinas, los médicos, todo, para que no tuvieran que salir y contagiarse y enfermarse y morir. Los protegieron, pero los que vacunaron primero fue a los que producen.
Entonces es una cosa distinta. Y entonces, ¿qué es lo que decían? No, ese es un error, quieren matar a los viejitos, son unos desalmados. No, un pensamiento distinto, totalmente distinto. Es una cosa, entonces no se puede analizar con los cánones nuestros y mucho menos suponer que los cánones nuestros son sacrosantos y únicos. No existe eso. Yo tengo una pregunta que siempre me he formulado. Yo fui a la China 15 días como turista y saliendo de Estados Unidos. ¿Tal? Todo el mundo decía que no íbamos a conocer China. No era mi interés. Yo quería viajar a la China hace muchos años. Bueno, yo no puedo decir que conozco China ni nada de eso. Pero siempre me ha intrigado saber con qué argumentos Kissinger convenció a su presidente para que comerciara con China. Si es que se ha Son las sabido. 3 preguntas que faltan de responder. Esa es una pregunta. Sí, correcto. Gudiño y por allá Héctor. Es que vamos a anotar las 3 preguntas igual y es perfecto. Okay, fíjate, compañero, hay una, desde el punto de vista occidental, marxista, uno de los conceptos de Marx es que luego alcanzado el desarrollo pleno de un país industrial, del capitalismo, las contradicciones objetivas y subjetivas se madurarían y se daría la condición para la lucha revolucionaria y avanzar al socialismo. Es uno de los preceptos fundamentales de Marx. No hay ningún país donde se haya dado eso. Todos los países que han avanzado al socialismo vienen del tercer mundo, como se dice en los occidentales. China, Rusia, Cuba, Vietnam, Venezuela, etc. Nicaragua. Uno de los que previó eso al principio, en el 17, fue Lenin, y se dio el famoso conflicto entre Lenin y Trotsky que llega hasta el día de hoy. Cuando Lenin dice que no podía la Unión Soviética repartir, no sé, buenos modales, ¿cómo se llama? Utopía, ética, qué sé yo. Hay que repartir comida, vestido, calzado. Y se lanza en lo que se llamó la nueva política económica, la NEP, la nueva economía política. Eso es que generó el conflicto con Trotsky, porque hubo alianza con la burguesía nacionalista y todo lo demás. Para mí, inclusive de ahí viene la primera pregunta cuando inició este debate de Mafi, que hay gente que califica a China de capitalista, y desde la época nuestra de adolescente, bueno, también hay gente que acusó a la Unión Soviética de imperialista, se habló del socialimperialismo. Yo creo que los chinos es uno de los que mejor han asumido ese debate que comenzó Lenin en el 17 y empiezan a desarrollar hacia adentro, inclusive se separan del resto del mundo y tuvieron un poco de años, varias décadas, que no participaban en la diplomacia mundial y hicieron ese desarrollo a lo interno de China, como para que no nos consideren, no nos vean mucho y estamos mientras tanto desarrollando. Y luego sí, en estos últimos años han ido saliendo al mundo con todo lo que planteó Manuel y lo que tú has estado planteando. Creo que eso es, a mi juicio, un poco el ajuste, y por eso el modelo chino que llaman ellos, ¿no? El ajuste de los chinos a eso que, bueno, producto por supuesto de la existencia del imperialismo, que ha impedido que los países de mayor desarrollo industrial sean los que más rápido salten, como previó Marx, al socialismo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Esa era la pregunta. No entendí la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Que precisamente eso, ese si es la China, un ejemplo de cómo saltar esa visión que no se dio nunca de Marx, producto precisamente del imperio. Yeah. El imperio ha impedido que los países de mayor desarrollo capitalista avancen al socialismo, producto del control imperial. Ya te si la China es un buen ejemplo de eso, precisamente, de cómo se ha logrado bypassear esa realidad que nunca se pudo. ¿Bypassear era una categoría marxista? No. Héctor, con Héctor, entonces cerramos las preguntas para que responda aquí Sergio. La compañera quiere preguntar. Quería felicitarle porque eso que dijo de usar la geografía china nos ayuda a romper con la chinofobia. Sí. Es importante leer desde China y no desde Occidente. Las 2 preguntas que quería hacer son las siguientes. ¿Qué le parece a usted el hecho de que China sea el que le tiene deuda a Estados Unidos por unos cuantos billones de dólares? O sea,
Estados Unidos le debe a China, pero creo que es el tercero acreedor, pero le debe varios billones. ¿Cómo ve usted eso? O sea, ¿cómo maneja eso China? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué opinión tiene acerca de la seguridad integral y en relación a la seguridad cultural, que fue una de las decisiones del Partido Comunista Chino? ¿Qué le parece a usted esa estrategia de seguridad cultural? Esas son las dos preguntas. La compañera aquí adelante quería hacer una pregunta o... ¿No? La del abanico, no es que la vi que levantó la mano, no. Ah, era por el abanico. No, realmente no es una pregunta, es realmente como una vivencia. Yo tuve la oportunidad maravillosa de vivir en China 7 años. Ajá. Y creo que lo que hemos hablado aquí, o sea, y también tuve la oportunidad, diría que maravillosa también, de haber trabajado con ellos. Yo trabajé por muchos años en el área de cooperación internacional, soy economista, y tuve la oportunidad de conocer los proyectos que estaban desarrollando los chinos desde los años 70. Y la experiencia más extraordinaria para mí fue llegar a China y ver que esos proyectos que ellos se habían planteado, como era la eliminación de la pobreza, la incorporación de la población a la vida urbana, yo lo pudiera ver vivo y en directo. Y poder... eso fue algo, o sea, que me causó demasiada emoción verlo. Y naturalmente creo que eso se debe a lo que hablaba nuestro ponente sobre la importancia que le dan a la estrategia. Digamos, para ellos la estrategia es el objetivo que ellos se habían planteado, ellos lo llevaron a cabo, porque visitar ciudades chinas es realmente algo alucinante. Yo viví en Beijing 3 años y viví en Shenzhen 4 años. Y conocí muchas otras ciudades de allá y realmente es algo que está fuera de todo contexto que uno pueda tener de China, desde fuera, o que lo esté viviendo desde fuera. Entonces, yo lo que creo es que se plantearon un objetivo y lo llevaron a cabo. Simplemente lo llevaron a cabo en 40 años. Bueno, muchas gracias a la compañera también. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Ajá, Verusca. Sí, viendo el saldo positivo en la relación de la diplomacia de paz que tuvo China en Irán y los saudíes, ¿tú crees que haya avances o haya posibilidades de que se aplique la misma diplomacia para interceder en el caso de Palestina? Bueno, antes de que Sergio responda esas preguntas, yo quiero saludar a 2 compañeros que son articulistas exclusivos también de Huele a Azufre, que están aquí. Héctor Gutiérrez, el morocho, por aquí, y el compañero Muaz Musa, que además es palestino y es nuestro articulista exclusivo sobre Palestina. Muaz, comenzamos esta actividad uniéndonos a la campaña de la Plataforma de Solidaridad con la Causa Palestina, y por favor, quienes se pusieron muéstrenle a Muaz que estamos usando la pulsera verde en la mano izquierda en solidaridad con tu pueblo, que es nuestro pueblo. Bueno, vamos a empezar con lo de Kissinger. Kissinger era uno de los 2 grandes estrategas estadounidenses del siglo XX. Era un maldito desgraciado, pero era un estratega. Eso también es una categoría marxista. Sí. No, como dijo el compañero del malandro de la calle. En la definición estratégica, el enemigo principal de Estados Unidos en el siglo XX, digamos la segunda mitad del siglo XX, Kissinger tuvo la habilidad para determinar que el enemigo fundamental
era la Unión Soviética. Para enfrentar a la Unión Soviética, buscó todas las alianzas posibles que fueran necesarias, y entre ellas convenció al presidente Nixon de que era fundamental, por lo mismo que el general Bolívar le dijo a Sucre que hablara con Olañeta. Bueno, Kissinger le dijo a Nixon que hablara con los chinos, que hablara con Mao. O sea, el viejo concepto de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, esa es la razón. Estaban luchando contra un enemigo común, porque la Unión Soviética estaba definido como el principal enemigo de China, no Estados Unidos. Era la Unión Soviética. Era el principal enemigo de los dos. Y frente a esa idea de que era el enemigo de los dos, Kissinger buscó a los chinos y los encontró. Esa es la razón. Sobre lo que decía compañero precisamente yo lo decía en el sentido de que entre los muchos aportes que hizo Mao, uno de los más grandes aportes fue precisamente la fusión del socialismo científico, del marxismo occidental, con la filosofía antigua china, para crear un cuerpo doctrinario, un cuerpo de ideas, un paradigma propio, adaptado a las condiciones del país. Entonces, y él encontró sintonía con Stalin en ese sentido. Sin embargo, Stalin se murió muy rápido. La Revolución China triunfó en el 49 y Stalin murió en el 53. Y los sucesores de Stalin no comprendieron eso y trataron de imponer el modelo soviético a China. Enemigos. China y la Unión Soviética eran claro. enemigos. Entonces, una de las cosas que resistió Mao Zedong fue aplicar el modelo soviético tal cual, y empezó a generar un modelo propio. Hay una ciudad que está cerca en la zona central, donde estuvo el Estado Mayor del Partido Comunista durante la guerra. En esa ciudad hay unos lugares, hay unos lugares donde Mao hacía prácticas de cómo iba a funcionar la agricultura. Eso, imagínate, eso era en el año 37, 38, y ya Mao hacía prácticas de cómo debía funcionar la agricultura cuando tomaran el poder. Esa ciudad se llama Xi'an. Entonces, lo que te quiero decir es que ya en ese momento estaban experimentando con su propia práctica. Y una de las cosas que se descubre en el año 78, cuando se empieza a debatir el tema de la aplicación de la política de reforma y apertura, porque contrariamente a lo que se dice, la política de la reforma y apertura no empezó con la aceptación de la llegada de capitales extranjeros, ni de la aceptación de tecnología extranjera, ni de formas capitalistas de administración, no. La transformación ocurrió en China y en el campo. Y una de las cosas que descubrieron es que milenariamente la producción agrícola china era familiar, y eso lo habían violentado. Lo habían violentado para establecer las granjas colectivas, los sovjoses, los koljoses, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron fue tomar la decisión de volver a la propiedad familiar de la tierra. Y eso hizo que después de vivir años de hambruna, China fuera autosuficiente en una gran cantidad de alimentos poquitos años después. Ya en los años 80, 90, ya los grandes problemas de alimentación se solucionaron. Entonces, lo que quiero decir es que nuevamente volvemos a lo que dijimos al comienzo. Hay una tradición milenaria, una cultura, una civilización milenaria que tiene mucho sustento y que no tienen por qué copiar Occidente. Y hubo grandes contradicciones internas dentro del Partido Comunista Chino, precisamente porque había sectores que decían que había que copiar el modelo soviético.
Mao se resistió a eso. Mao se resistió a eso y dijo que China tenía que tener un socialismo peculiar, propio, autóctono, a partir de la aplicación creadora de la ideología. Y eso fue lo que hizo Mao, aplicar creadoramente la ideología a las condiciones chinas. Y eso fue lo que permitió, bueno, las cosas que decía, que decía Mao a los soviéticos, le decía, pero ¿qué conducción es de la clase obrera si aquí no hay clase obrera? Entonces, bueno, ok, efectivamente, desde el punto de vista teórico, la transformación socialista de la sociedad tiene que ser vanguardizada por la clase obrera, pero si no hay, la tenemos que crear. Ahora vamos a esperar 40, 50, 60 años en crear la clase obrera. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados? No, hay que empezar. ¿Y con quién vamos a empezar? Con los que tenemos, que son los campesinos. Entonces, eso fue un aporte que sirvió ahí, que sirvió en Vietnam, que sirvió en otros países. Pero fíjate, una de las cosas que yo me hice aquí que yo estudié, es lo que se llama el modelo asiático. Hay un modelo de socialismo asiático y yo estudié, por ejemplo, para que te des cuenta, la participación o la investigación que hizo Marx sobre ese modelo asiático, porque él lo estudió, el modelo asiático de producción. Pero cuando tú analizas el estudio de Marx sobre Asia, casi no habla de China. No la consideró para nada. El estudio de Marx sobre China es totalmente marginal. Sí, no lo estudió y te escondió ese libro. No lo estudió. Ya hoy se sabe todo. No lo estudió. Engels estudió un poco más. Pero cuando Marx hablaba de Asia, hablaba de la India y hablaba de Japón. Hablaba de la India y hablaba de Japón. Y de lo que en esa época se llamaba Indochina. ¿Por qué? Porque Indochina era una colonia francesa, porque la India era una colonia inglesa. Entonces eso generaba contradicciones. El sistema colonial generaba contradicciones en la metrópoli que él sí estudiaba. Pero China no. ¿Qué influencia o qué pasaba? No tenía ninguna influencia en Occidente. No era objeto de interés. Entonces, ¿qué pasa? Que China tuvo que construir su propia estructura de pensamiento y lo hicieron. Y por eso están donde están, ¿no? El tema de la deuda. El tema de la deuda que Estados Unidos tiene con China, efectivamente es un tema porque mucha gente puede decir, bueno, que le cobren la deuda. Y que si no se la quieren pagar, que los invadan. Ese es el pensamiento occidental. Sí. Y hay una guerra y entonces le cobran y le roban el oro, le quitan sitio. No, los chinos no actúan así. Porque además sienten una gran responsabilidad porque saben que esa deuda puede desestabilizar el mundo. Uh-huh. Entonces ellos tienen que tener un manejo paciente y equilibrado del problema de la deuda, porque ellos no pueden, ellos si quisieran desestabilizan a Estados Unidos en 2 días, le quitan todos los bonos y se desestabiliza Estados Unidos, pero se desestabiliza el mundo. Eso va a significar cientos, miles de millones de pobres, de guerras, de conflictos, y eso es lo que están cuidando. Entonces, por eso repito, que no podemos analizar las actuaciones de China de la perspectiva de una diplomacia y de una política occidental que apunta hacia el conflicto como vía de solución, entre comillas, de los problemas. Los problemas no se solucionan con conflictos, no se solucionan con guerra, se solucionan con paciencia, con política, con diplomacia y con pensamiento estratégico y de largo plazo, que es lo que tienen los chinos, así como manejan la deuda. Sobre el tema ¿quién habló de la seguridad cultural? Héctor también. Mira, la seguridad cultural es un concepto que inaugura China en el 18º Congreso del Partido en el año 2012, cuando se elige Xi Jinping.
en el año 2012, en el 18º Congreso, la consigna central del Congreso fue hacia una seguridad cultural, lo cual fue bastante sorpresivo, por lo menos para mí, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar seguridad energética, seguridad informática, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, pero seguridad cultural, por lo menos yo no lo había escuchado hasta ese momento. Y no lo han sistematizado, fíjate. No, yo he buscado mucho porque me interesa también el tema de la seguridad cultural. Sin embargo, fue el lema central del Congreso. Lo que yo he podido averiguar con respecto a ese tema es que ellos han logrado entender que la solidez estratégica de China viene dada por la solidez de los valores, de los principios, de la historia y de la cultura de la civilización china. Entonces, no prohíben McDonald's, pero han hecho grandes campañas por hacer que su comida siga la juventud teniendo un vínculo, no solamente alimentándose, sino que teniendo un vínculo con su comida. Porque ese vínculo es cultural, no es para alimentarse pero solamente. Pero es que es verdad, nosotros comimos en un Kentucky Fried Chicken que el pollo estaba todo alineado con sabor a jengibre. ¿Sí? Porque es el Kentucky que está en China. Claro, entonces el tema de la seguridad cultural significó que por decisión del 18º Congreso se hicieran grandes inversiones en materia de cultural, en materia de solidificar del estudio del idioma, de las tradiciones. Fueron mucho a las bases, a las zonas campesinas para solidificar, fortalecer todas las tradiciones culturales, sobre todo en las pequeñas comunidades, para que no se perdiera. Entonces es una preocupación principal como elemento de seguridad nacional, la seguridad cultural. Bueno, la compañera en su reflexión y su experiencia, ella hablaba de algo que yo comparto, del tema de, no sé en qué año usted estuvo allá, pero... No, yo acabo de llegar prácticamente. Ah, bueno. Entonces estamos hablando de la actualidad, efectivamente es asombroso, y yo no puedo agregar nada a lo que ella dijo, porque además yo no he vivido nunca y así, pero les quiero contar una anécdota un poco para que se den cuenta de qué se trata. Un día me invitan los colegas de la universidad donde yo doy clase a un restaurante a comer. Cuando llegamos a comer al restaurante, el que nos estaba esperando en la puerta era un robot. Entonces el robot le pregunta en chino, la traductora me estaba traduciendo, le dice, ¿tienen reservación? Entonces le dicen, sí, ¿a nombre de quién? Del doctor Shang Guo de la Universidad de Shanghai. Ah, sí, aquí está de la mesa número 19, por favor síganme. Entonces se da vuelta y nosotros siguiendo el robot. Cuando pasamos por la recepción por la caja del hotel, le dice el robot a la señorita que está ahí en la mesa, ¿cómo se llama eso? Bueno, en la recepción. Le dice, ya llegó el doctor Shang Guo con sus invitados, lo voy a conducir a la mesa 19. Entonces, sigue caminando y nos lleva hasta la mesa. En China se usa mucho cuando son invitaciones que hay reservados. Entonces nos llevan un reservado y dice, aquí está su mesa, buen provecho, buenas noches, que lo disfruten, necesitan algo más. Y a mí se me ocurre decirle, le iba a la traductora, sí, ¿qué quiere? Me dice, dile que quiero que cante. No sé, una cosa que se me ocurrió. Después me arrepentí no haberle dicho que cantara algo occidental, no, para ver si sabía. Entonces me dice, ¿qué quiere que cante? Le digo, cánteme una canción tradicional china. Y se puso a cantar el robot. Y cuando terminó de cantar, deseé algo mal. Y dije, no, por favor, muchas gracias. Entonces, ese es un poco, igual me pasó en el hotel, pedí una medicina. Y cuando me llaman de la recepción y me dicen, por favor, abra la puerta, que ahí está su medicina. Cuando abro la puerta era un robot. Entonces, ahí están las indicaciones, que había que apretar un botón, y entonces con el botón se abría una compuerta que tenía el robot. Ahí yo sacaba mi medicina,
Y me decían, bueno, muchas gracias. Y ya. O sea, es otra dimensión, es otra dimensión totalmente distinta. Y la última pregunta sobre Palestina. Mira, sobre Palestina han ocurrido dos hechos trascendentales de la política exterior china, no solamente para Palestina, sino que yo me atrevo a decir que son puntos de inflexión en la política exterior china, porque nunca habían ocurrido. La primera fue cuando se produjeron las sesiones de la Corte Penal Internacional hace un mes, y el representante, que era el asesor jurídico de la Cancillería china, reivindicó la lucha armada como mecanismo, como lucha por la liberación nacional en contra del colonialismo. O sea, una definición del sistema sionista como colonialismo. Segundo, reivindicó la lucha armada, que eso le da miedo a todo el mundo hoy. Pero que es parte del derecho internacional. La Sí, defensa claro, armada. pero hoy contra la nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Claro. Entonces, que China haya hablado, que además va contra el discurso tradicional mantenido por China, es un hecho muy importante. Y ayer hubo otra declaración de la Cancillería china donde dijeron que era una vergüenza para la humanidad seguir observando el genocidio en Palestina, en Gaza. Entonces, esas dos declaraciones que evidentemente ya conforman una política, para mí es un punto de inflexión en el proceso de la política exterior china que marca una diferencia, y esa diferencia viene dada por cambios radicales y trascendentales que está haciendo el presidente Xi Jinping dentro de la Cancillería china y dentro de la política exterior china, que se habían circunscrito durante la época de la política de reforma y apertura. La Cancillería china era un ministerio de comercio exterior y las embajadas eran oficinas comerciales que nada más hablaban con empresarios y con algunos políticos. Hoy se está produciendo un cambio muy profundo, que es silencioso, es de mediano plazo, no son cosas así como las hacemos nosotros, que llamamos a un embajador, le dice, mañana regrésate de Sumatra porque tiene que estar aquí en Caracas. Bueno. Ellos hacen las cosas en un plazo. O así lo tenemos planificado. ¿Ah? O así lo tenemos planificado. Tenemos que cerrar, pero entonces mira, yo te quería decir algo. Plantéate una pregunta difícil de responder, a ver si alguien la responde y se gana este libro. Una que no responda cualquiera, pues, para que pero compita. Alguna pregunta que tenga que ver con tu libro que tú puedas hacer. Mejor a ver. Que ellos me hagan la pregunta y yo me gano el libro. A ver. Una. Que yo haga una pregunta. Sí, para que quien la acierte le regalemos tu libro. Algo puntual. Algo puntual. Una fecha, un nombre. Ah, ya te entiendo, yo soy muy bruto. Yo escribo mis artículos en 4 horas y el título me demoro 6 horas en conseguirlo. Así también es lo más difícil para mí. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Y a qué hora? Ay, ¿a qué hora? Hijo de madre. No, es que la hora es importante. Comenzó la Olimpiada de Beijing. Le voy a dar un dato, en el año 2008. Todos somos mayores de edad. Hora de Nueva York. No importa la... No, hora de China. Porque la gracia es que esa hora de China, es un dato que hay que saber. Aunque sea, a ver, ¿quién? ¿Alguien? ¿Saben? ¿Alguien sabe? No, porque la Olimpiada de China, para que ustedes sepan, comenzó el 8 de agosto del año 2008 a las 8:08 de la tarde. ¿Por qué? Porque el 8 en la cultura china, el 8 es el número del futuro, del éxito, del futuro, del éxito, de la prosperidad. Entonces pidieron la Olimpiada para el año 2008 y la iniciaron el 8 de agosto, pero no la empezaron a las 8 de la noche, sino a las 8:08. Nada, entonces nadie me lo gané yo. Bueno. Okay. Bueno, entonces yo le voy a preguntar si ya comieron, porque nosotros tenemos aquí un cafecito, una tortica y un pancito.
Un pancito que no sé cómo quedó, pero es un pan con azafrán y queso que espero que haya quedado bien. Las dos cosas las hicimos con mucho cariño. Miren, miren. A ver. No, pero es que esto es una rifa, pero no somos cualquiera. Los chinos han dicho una fecha en la cual China va a comenzar a ser comunista. Así que me lo plantean, ¿no? Pero eso no lo sé ni yo. Mire, 100 años plantearon ellos. 100 años plantearon. ¿Cuál es la fecha? ¿100 años? Y eso fue desde cuando se vieron diezmados, dijeron, vámonos para 100 años. En 100 años volteamos. Correcto. Pero el año no. ¿Es 2049? Correcto. Bueno, para que vayan ahorrando como yo para comprarse su boleto, para estar ahí el 30 de septiembre, porque yo quiero estar ahí el 1 de octubre del 2049. Pero se lo ganó Lilian Blaser. ¡Qué gusto, qué gusto! Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y se sumaron a la campaña contra el genocidio del pueblo palestino. Y a quienes nos vieron por nuestras redes les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y seguirnos también en X en la cuenta ULAZufre1. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Huele a azufre todavía.